Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda charla que estamos realizando en el contexto de nuestra participación en el primer Congreso Virtual de Minería, COVID-MIN, y hemos querido traer algunos temas en específico para poder desarrollar con ustedes. En la mañana tuvimos una charla de fotogrametría. Y en esta ocasión vamos a tener nuestra charla sobre la parte metodológica de lo que es la implementación del BIM y la importancia de lo que significa tener un entorno común de datos. En esta ocasión, quien nos va a presentar este tema es Mario Pérez. Él es especialista con más de 35 años de experiencia en el mercado del software aplicado a la ingeniería. Fue director regional de Bentley Systems para la región de Argentina, Chile y Perú durante 12 años y actualmente es uno de nuestros Senior Sales Consultants cubriendo la adopción de la metodología BIM y la tecnología que está asociada a esta. Así es que le doy el pase, Mario, para que comiences con tu presentación. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir mi pantalla. Espero que ahí tengan mi pantalla a disposición de ustedes. Y como bien decía Rodrigo, vamos a tratar el tema del BIM, pero fundamentalmente qué implica el tema del CDE o Common Data Environment, o sea, Centro Único de Información, y su relevancia dentro del BIM como tal. ¿Y cuál es la solución que tiene asociada Bentley System para justamente resolver el tema del BIM? Entonces vamos a dar inicio directamente al tema, para lo cual primero es conveniente abordar cuál es la problemática que hay globalmente o a nivel macro respecto a la industria de la ingeniería y la construcción. O sea, qué desafíos enfrenta el mercado mundial. En concreto, o resumen, por un lado tenemos demandas de contenido de diseño que son únicos en la parte de ingeniería y construcción. Tenemos problemas de interoperabilidad, o sea, la posibilidad de reusar información que provenga de distintas aplicaciones en forma concurrente. Tenemos dificultad para compartir archivos de gran tamaño. Hoy por hoy las aplicaciones de diseño son sumamente eficientes, pero consecuentemente con esto encontramos problemas respecto al tamaño de los archivos que a veces nos hace imposible manejarlos. Mucho menos cuando estamos trabajando en un equipo multidisciplinario e incluso un equipo que involucra a distintas empresas dentro o fuera del país. Se trabaja con distintas aplicaciones y flujos de trabajo. O sea, como bien digo, cada disciplina y cada empresa involucrada en un proyecto puede estar usando distintos tipos de aplicaciones de distintos proveedores y, por supuesto, involucra varios flujos de trabajo distintos. Los equipos están distribuidos, como decíamos antes, en distintas oficinas y organizaciones, tanto dentro de nuestro país como fuera de él. Y eso nos crea problemas, y hoy por hoy lo estamos viendo respecto a lo que nos toca por sufrir la pandemia que estamos sufriendo, de problemas de conectividad, o sea, conexiones lentas o comunicaciones lentas, por supuesto, por ejemplo, relativo al tema de transferencia de archivos grandes. Se trabaja con distintos tipos de procesos y estándar, por supuesto, distintos equipos de trabajo, distintas disciplinas tendrán sus propios procesos, flujo de trabajo, y consecuentemente con ello debe también estar manejando distintos estándares si es que los están asumiendo. Uno de los temas más importantes en el BIM y en la gestión de información es justamente poder buscar o encontrar la información necesaria para hacer mi trabajo cotidiano y validar esa información, o sea, estar seguros que la información que estamos usando o el archivo que estamos abriendo es exactamente el que necesitamos para hacer nuestra tarea cotidiana. La información de los proyectos, por supuesto, cambia dinámicamente. En un proceso de ingeniería y construcción cotidiano necesitamos una actualización permanente de la información y en línea. Y por supuesto tenemos que resolver los entornos de trabajo federativo, o sea, trabajar distintas disciplinas simultáneamente con archivos de referencia, que vamos a ver más adelante. Y esto, como digo, requiere una sincronización en tiempo real, o sea, nuestros equipos de trabajo tienen que estar sincronizados. Eso es a nivel
macro. Ahora, probablemente el escenario que ustedes se enfrentan o algunos de ustedes se enfrentan en su propia organización es este que vemos aquí, que en realidad es una réplica a menor escala, si se quiere, de los problemas que estábamos mencionando antes. En general, hasta ahora, el mercado ha estado yendo a adquirir aplicaciones de diseño, como digo, bastante eficientes, pero muy probablemente hayamos estado trabajando en un entorno de red bajo Windows y no nos hayamos ocupado o preocupado por el tema de la gestión de información en términos de tener justamente la seguridad de la información que estamos usando es válida. No tener pérdidas de tiempo como estamos viendo ahí en el medio de este slide. Eso es una información relevada por el Instituto de Estándar de Estados Unidos, con lo cual indica que el 40% del tiempo de nuestro personal se pierde en encontrar y validar la información correcta para su trabajo cotidiano. Como nos imaginaremos, 40% del tiempo en la práctica de la mitad del día, y si eso lo replicamos día por día, imagínense las consecuencias que eso implica, tanto en términos de costos, de horas hombre, como las consecuencias de no usar la información correcta. Eso puede generar errores tanto en la ingeniería como en la construcción e incluso accidentes. No tenemos en general una única fuente de información, sino que tenemos múltiples sitios o silos donde tenemos archivos dispersos de distintas disciplinas. Tenemos pérdida de relacionamiento de los archivos de referencia que yo les decía recién. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cómo lo abordamos. Tenemos carencia de análisis del impacto de los cambios. O sea, qué pasa o qué ocurre o cómo manejamos el tema que una disciplina genere un cambio en su modelo e impacte al resto de las disciplinas. Tenemos la problemática, como decía, de la transferencia de archivos grandes y como en general este trabajo lo estamos haciendo dentro de un entorno de red de Windows, como decíamos, hay ciertas prácticas o malas prácticas, como por ejemplo enviar archivos vía mail. Tenemos un control y recepción de la información entre los participantes que en general no está sistematizada. En general todavía incluso se usa el papel para enviar las comunicaciones o documentación, en vez de usar un medio electrónico que nos asegura trazabilidad de ese envío y de esa recepción. Tenemos revisiones manuales de los modelos, tenemos que resolver integración de distintas aplicaciones, si es que no los vimos antes, tenemos que definir el control y definir y controlar el cumplimiento de los estándares si es que los definimos dentro de la ejecución de nuestros proyectos. Y por sobre todo tenemos que tener muy en claro si disponemos o no disponemos de un medio que nos permita tener una auditoría de la información a lo largo de la ejecución de ese proyecto. Saber qué pasó, cuándo pasó y quién es el responsable de lo que ocurrió con esa información. Entonces, para abordar esa problemática, es que justamente en el mundo se abordó la metodología o el uso de una metodología denominada BIM, Building Information Modeling, que no apunta exclusivamente a un tema de modelamiento, sino que en realidad apunta al manejo del ciclo de vida del activo, de nuestro activo, ya sea una mina, una refinería, un puente, una autopista, etcétera, etcétera. Lo que queremos abordar con el BIM es cómo vamos a gestionar la información en justamente ese ciclo de vida que va desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle, la construcción, la operación, el mantenimiento, reciclar ese activo o eventualmente cerrarlo. Entonces, nuestro modelo BIM es mucho más que un modelo detallado en 3D. En realidad es un modelo virtual de ese activo que yo voy a construir y operar. Y voy a recrear condiciones reales dentro de ese modelo virtual. Y por supuesto voy a incluir información, como decimos ahí, o como vemos allí, de ingeniería, de análisis de costos, de fabricación, de construcción, de riesgo, de impacto ambiental, etc. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de información, no estamos solamente hablando de información que tenga que ver con el modelado, sino que en realidad estamos hablando de toda la información que es relevante para un proyecto. Entonces, si vemos el BIM como un ciclo de vida enriquecido de nuestro activo, vamos a ver que esto en realidad
es un enfoque cíclico de las distintas etapas de ese activo, donde en cada proceso se crea información y al mismo tiempo se asegura del traspaso de esa información al siguiente proceso en la vida de ese activo. Todo esto de una manera sistemática, con lo cual estamos asegurando que tenemos información confiable a lo largo de ese ciclo de vida, que nos va a permitir, como bien decíamos antes, construir y operar eficientemente ese activo. Entonces, ¿quién va a ser el responsable justamente de manejar ese ciclo o esos ciclos entre cada uno de estos procesos? Que como vemos allí, tenemos distintos círculos y cada uno representa, en el caso del azul, la gestión de ingeniería y construcción, en el verde lo que es operaciones de mantenimiento, en el amarillo o naranja lo que es la parte de reciclamiento de mi activo, pero en el medio justamente lo que tenemos es quien administra esos ciclos de información. Eso no es ni más ni menos que lo que se llama o se denomina CDE, Common Data Environment, que es el núcleo de un BIM y que está especificado, de hecho, en las normas BIM a nivel mundial, y que en nuestro caso, en el tema de Bentley Systems, está abordado por una aplicación que ya tiene más de 20 años en el mercado, que se llama ProjectWise. Entonces, esta práctica de un ciclo de vida enriquecido, lo que nos va a conducir a disponer de una mejor y más certera información, y eso nos va a permitir disponer o tomar decisiones operacionales que sean mucho más eficientes. Si vemos ese ciclo de vida en un nivel de detalle mayor, podemos ver que en la franja superior tenemos representado cómo se ha ido desarrollando hasta el día de hoy justamente el ciclo de un activo, desde la ingeniería conceptual hasta la operación de mantenimiento. Como vemos, es lineal. No hay retroalimentación entre cada una de esas fases. En el concepto del BIM, lo que tenemos es el escenario de más abajo, donde cada uno de esos bloques aglutinen información específica de cada una de esas fases. Entonces, en ingeniería y construcción, por supuesto que tenemos diseños de cada una de nuestras disciplinas, diseños en 3D, pero tenemos documentos que no son exclusivamente de diseños. Tenemos contratos, tenemos facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, permisos específicos, instrucciones de montaje, etcétera. Todo tipo de documentos o de información que esté vinculada a esa fase. Una vez que completemos la ingeniería y construcción de ese activo, pasaremos a la siguiente fase, que es de operación y mantenimiento, que es el cuadro que tienen al costado en verde, donde también tendremos información aglutinada, no solamente de la que proviene del cuadro azul, sino más toda la inherente a la operación y mantenimiento. O sea, nuestro activo o nuestro modelo 3D se transforma en una base de datos tridimensional que aglutina información de cada una de esas fases y que nos permiten operar eficientemente ese activo. Eso va a llegar a lo que hoy también está en boga en el mercado mundial y es lo que se denominan gemelos digitales. La idea es que yo pueda disponer de justamente un modelo virtual con toda la información inherente a ese modelo que me permite gestionar la operación. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas posibles es que yo conecte sensores de la planta, sensores analógicos digitales, y los conecte a mi modelo 3D. Cosa que yo pueda tomar decisiones de operación sobre el modelo 3D. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo. Entonces lo que tenemos aquí es justamente la representación de ese famoso ciclo de vida enriquecido de mi activo, controlado por una solución de gestión de información, que como bien le decía antes se llama ProjectWise en el caso de Bentley Systems, y que responde a las siglas y al concepto de lo que es el Common Data Environment o CDE. Las normas que hoy rigen el uso del BIM a nivel mundial están contenidas dentro de lo que es la ISO 19650, que como bien dice aquí, es un estándar internacional que establece una metodología de gestión para gestionar la producción y distribución de la información en el ciclo de ingeniería y construcción. Y que por supuesto tiene específicamente contenido y resaltado el tema del CDE. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque normalmente hasta el día de hoy es muy común que cuando se hable de BIM se lo identifique como un software o software que tiene que ver con modelamiento 3D en arquitectura, en estructura, en piping, etc.
En realidad esos son componentes de mi BIM, pero no son solo eso, mi BIM. Mi BIM en realidad está basado en un cúmulo de información que, como digo, está contenido dentro de un recipiente 3D, donde todas esas disciplinas están alimentando lo que se va a llamar modelo federado. Entonces, ¿cómo gestionamos esa información en Bentley? ¿Cómo resolvemos la problemática de disponer de un CD? Bueno, en Bentley, hace 20 años, como ya les decía, existe una herramienta que se llama ProjectWise. ProjectWise en realidad es una solución que comprende distintos tipos de módulos para abordar distintos tipos de necesidades y fases en el ciclo de vida del activo. Hoy de lo que vamos a hablar es del Design Integration, que se refiere específicamente a la etapa de ingeniería y construcción. Entonces, ¿qué es ProjectWise? ProjectWise es una solución de gestión de información en un entorno cliente-servidor, donde tenemos servidores de aplicaciones, donde está el núcleo de la aplicación en sí, y del mismo modo tenemos contenidos, todos los archivos que tienen referencia al proyecto que estoy ejecutando. Todos los archivos, tanto de modelos 3D, como los archivos que no sean de modelos, sino que son Office, por ejemplo. Y ProjectWise está concebido para trabajar en ambientes multiusuarios en distintas regiones o lugares dentro del planeta, y pensado, por supuesto, en compartir esa información en tiempo real y asegurar la coordinación e integración de esos grupos. Obviamente con todos los resguardos de seguridad, o sea, yo puedo y debo, por supuesto, designar qué niveles de privilegios, acceso, permisos, etcétera, que tiene cada uno de los componentes o miembros de los proyectos que vayan a intervenir, tanto interno como externo. De entrada nomás vamos a abordar una de las problemáticas que tiene y que yo referí antes, el tema de trabajar en este tipo de ambientes, y que es justamente cómo manejamos la transferencia de información y de archivos grandes dentro de ese entorno. ProjectWise tiene resuelto desde hace bastante tiempo atrás esta temática a través de lo que se llaman Caching Service y DFT o Delta File Transfer, lo cual le permite que el usuario, cuando trabaje sobre su tarea cotidiana, no tenga necesidad de estar trabajando, bajando y subiendo la totalidad de su archivo o del tamaño de su archivo en el servidor, con lo cual eso recargaría la red de ProjectWise, como normalmente les ocurre hoy por hoy en Windows. Si yo voy a extraer un archivo de mi servidor y lo llevo a mi computador personal y el archivo pesa 3 GB, obviamente cada vez que yo traigo y devuelvo el archivo al servidor está ocupando 3 GB en mi canal dentro del Internet o dentro de la red. Eso en ProjectWise no ocurre porque en realidad el archivo viaja única vez, la primera vez que lo baja del servidor, y a partir de ahí solamente viajan los bits de cambio, con lo cual mi archivo puede tener 3 GB, pero si mi tarea cotidiana fueron 500K, solamente voy a transferir 500K en esa sesión. Y voy a asegurar que la performance sea altamente eficiente. Entonces, ¿qué nos va a permitir el ProjectWise Design Integration? Bueno, por de pronto nos va a permitir integrar las aplicaciones de diseño, sean o no sean de Bentley Systems, sean o no sean solamente de tipo diseño o cálculo estructural o análisis o lo que fuera. Me va a permitir gestionar los archivos de referencia y evitar la pérdida de los mismos o los vínculos de los mismos, como vamos a ver más adelante. Vamos a poder coordinar el trabajo entre las disciplinas. Y en realidad no solamente entre las disciplinas, sino entre los distintos tipos de trabajo que, como digo, pueden ser externos a la compañía o a mi compañía. Vamos a gestionar las reglas de diseño que puedo yo haber definido para la ejecución de un proyecto o que me pueden venir preimpuestas por el mandante. Puedo gestionar los estándares de diseño, puedo obviamente incluir los templates, por ejemplo, que me aseguren que los planos se van a realizar de acuerdo a determinada tipología, o que solamente se van a usar las specs que estén definidas específicamente para ese proyecto. Puedo gestionar el control de los estándares respecto a qué aplicaciones se van a usar dentro de mi proyecto. Entonces me voy a asegurar de que los usuarios no usen productos que generen incompatibilidades o problemas de interoperabilidad, o que de repente usen productos que son demasiado costosos para las funciones que ese usuario necesita. Por ejemplo,
usar un software de modelamiento cuando en realidad el usuario solamente necesita hacer una visualización de un archivo. Y muy importante, y eso es uno de los temas más críticos de esta presentación, es resolver la estrategia de interoperabilidad. O sea, Bentley ha generado hace 10 años atrás una forma de resolver cómo vamos a integrar formatos de distintas disciplinas y de distintos proveedores de software, cosa que la industria hasta hoy no ha resuelto. Entonces, nuestro CDE o nuestro Common Data Environment va a ser ProjectWise dentro de Bentley. Y con ello vamos a asegurar de aprovechar las mejores prácticas respecto al uso de templates, como lo decía antes. Vamos a poder codificar los documentos y los atributos de los mismos, con lo cual, por ejemplo, vamos a asegurarnos que la nomenclatura de los archivos responda a una metodología predefinida, no que alguien ponga el nombre que quiera, sino que el nombre de un archivo esté vinculado, por ejemplo, al proyecto y a la disciplina que lo está ejecutando. Vamos a hacer soporte automático de procesos de la industria. Obviamente vamos a volver nuevamente a tomar procesos de la industria predefinidos e incluirlos dentro de ProjectWise para asegurarnos su cumplimiento. Vamos a gestionar los entregables, o sea, cómo vamos a enviar y cómo vamos a recibir información. Tanto desde el punto que enviemos un modelo para control, un plano para hacer un markup o incluso un contrato. Y vamos a poder soportar múltiples aplicaciones sin depender de un solo proveedor de software, ¿sí? O sea, asegurándole al usuario que tiene la libertad de usar las aplicaciones de diseño que más le satisfagan para su trabajo cotidiano. Entonces, vamos a tener una única fuente de información confiable y compartida que es ProjectWise, que responde a un formato de trabajo similar al que estamos mostrando en pantalla, que es una interfase de trabajo para el usuario convencional y que, como ven, es bastante similar a lo que es el Windows que tienen ustedes al Explorer de Windows que ustedes trabajan cotidianamente, y eso también es consecuencia de que Bentley ha querido asegurarse de generar el menor impacto de cambio en el ambiente de trabajo de los usuarios. Y también consecuencia del partnership de la sociedad de colaboración que tiene Bentley con Microsoft. Como vemos ahí, esto nos va a permitir manejar todo tipo de archivos. Y como decía antes, no solamente archivos de modelamiento, sino archivos Office, PowerPoint, PDFs, Word e incluso nube de puntos. Entonces, como vemos ahí, esto es la interfase de trabajo, bastante fácil de integrar o adoptar. Tenemos definiciones o información que no tenemos habitualmente en Windows respecto a todos los atributos que nosotros queremos adicionar o asignar a esos archivos, como por ejemplo qué región geográfica pertenecen, quiénes son los nombres de los diseñadores, los chequeadores, en qué porcentaje de avance está el archivo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tenemos identificación acá, como vemos más abajo, o detrás de este cuadro, de cuál es la aplicación que está vinculada al archivo, si el archivo está en posibilidad de ser editado o está bloqueado para edición y solamente está permitido para lectura. Y aquí abajo tenemos una previa de ese archivo. Toda esta definición o configuración es totalmente personalizable, con lo cual no depende de una organización estricta o predefinida por Bentley, sino que en realidad cada usuario arma la configuración según sus necesidades y su modo de trabajo. Vamos a asegurar la posibilidad de buscar y encontrar información y validar la información que necesitamos para nuestro trabajo sin tener que estar sufriendo las situaciones que mencionaba antes respecto a que no tenemos seguridad con qué estamos trabajando. Para ello vamos a usar justamente los atributos que recién veíamos que se le pueden asignar a los archivos en ProjectWise, para lo cual por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda diciendo, bueno, quiero ver todos los archivos de tal disciplina que estén al 40% de avance. Quiero ver o quiero que me traiga todos los archivos que pertenecen a determinado sector de este proyecto o que están destinados a tal persona. Entonces estamos asegurándonos de una búsqueda inteligente y de resultados específicos. Con la importancia que tiene el tema de que en ProjectWise los archivos para ser utilizados dentro del proyecto van a estar, por supuesto, identificados como la versión válida para ese momento. Eso significa que aunque yo tenga, no sé, 7 versiones de un archivo,
el archivo o la versión válida para ejecutar el trabajo que yo tenga que hacer es la última. Para lo cual ese archivo habrá pasado por una serie de flujos de trabajos y de estados, y obviamente aprobaciones y revisiones que aseguren que esa última versión que yo estoy utilizando, por supuesto, tiene la validez necesaria como para ser usada. Puedo encontrar información, como vemos acá, a consecuencia de una búsqueda alfanumérica, o sea, por atributos, o también puedo hacer una búsqueda a nivel espacial. O sea, si bien ProjectWise no es un sistema de información geográfico, puedo asignarle coordenadas geográficas a los archivos, a cualquier archivo. Con lo cual puedo encontrar información parándome en un mapa de referencia como el que vemos ahí, que puede ser un mapa extraído de Google, por ejemplo. O puedo tomar un plano de un layout y también hacer vínculo de información respecto a ese plano. Vamos a manejar flujos de trabajo o la posibilidad de tener flujos de trabajo que por supuesto representan la situación cotidiana de cualquier proceso de ingeniería y de construcción. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un workflow donde vamos a definir distintos tipos de estados para cada uno de los documentos o archivos que tenemos a lo largo del ciclo de vida de ese archivo por un lado y del proyecto por el otro. Si nos vemos en estos cuadros que están representando los estados predefinidos para el BIM, el BIM a nivel mundial tiene definido 4 estados que son Work in Progress, Share, Publish y Archive. O sea, acá faltaría el cuarto que es archivar la información. Pero para estos 3 que estamos representando en este caso, vemos trabajo en progreso, compartido, información publicada. Y cada uno de ellos a su vez tiene su propio ciclo de interacción. Con lo cual vamos a asegurar, como bien digo, de que podamos chequear la evolución de cada uno de esos archivos, los cambios que haya sufrido, quién lo haya revisado y quién lo haya aprobado, tal que nos aseguremos que cuando pasa a la siguiente etapa, ese archivo es realmente el que tenemos que usar. Y si sufriera un cambio a lo largo de la ejecución del proyecto, entraremos en un loop donde nuevamente se va a replicar este tipo de flujo de trabajo. ¿Cuántos flujos de trabajo puedo hacer? Los que yo necesite para mi organización. ¿Y qué nivel de complejidad puede tener el flujo de trabajo? Bueno, el que requiera cada una de las acciones o interacciones que tenga que ejecutar dentro de mis procesos. No tiene límite. De la misma manera que decía antes que ProjectWise permite una configuración estrictamente alineada a la necesidad del usuario, lo mismo corresponde respecto a los flujos de trabajo. Vamos a gestionar la referencia de archivos externos en el caso de modelamiento típico CAD, o sea, MicroStation o AutoCAD. Se supone que los usuarios trabajan de una manera eficiente entre disciplinas y eso implica que yo tenga archivos de referencia. O sea, no tenga todo concentrado en un solo archivo, sino que comparte información o distribuye información en distintos archivos y luego tengo archivos de referencia uno sobre otro. Este tipo de estructura es sumamente eficiente en la parte de diseño. La problemática que tiene es que cuando yo trabajo en Windows, probablemente a usted ya habrá ocurrido que si alguien le cambia el nombre de un archivo o lo cambia de carpeta dentro de Windows, la referencia se pierde. O sea, Windows no se entera que ese archivo es referencia de otro y por lo cual dentro de mi AutoCAD o dentro de MicroStation no tengo forma de identificar ese cambio. Eso está solucionado en ProjectWise y este diagrama de flujo que vemos aquí abajo, que no tiene nada que ver con los diagramas de flujo de estados de archivos, esto se refiere específicamente a la organización de archivos de referencia que yo tengo para este archivo en particular que estoy seleccionando ahí, y me está diciendo cuáles son todos los archivos de referencia que están vinculados a él. Y las flechitas estas que viajan entre un archivo y otro, me están diciendo justamente quién impacta sobre quién. También tengo información de saber sobre qué aplicaciones están hechas con este pequeño icono que tengo debajo de cada cuadrito y cuál es el estado del archivo. O sea, si tiene un lápiz significa que lo puedo editar. Si tuviera un libro abierto significa que solamente está para lectura. Acá incluso tenemos un archivo que es una nube de puntos, aquí abajo. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, en primer lugar, si alguien cambiara el nombre de un archivo o la posición dentro de una carpeta de este archivo o de alguno de ellos, esto no se pierde dentro de ProjectWise porque ProjectWise tiene ya indexada toda la información de vínculos entre los archivos.
Lo otro que me permite es que yo pueda hacer un análisis de impacto, de cambio. O sea, si yo voy a hacer un cambio sobre alguno de estos archivos, yo puedo pedirle a ProJob que me diga, bueno, dígame a quién voy a impactar yo cuando haga ese cambio. Y eso lo puedo asociar con un flujo de trabajo donde yo me asegure que antes de hacer ese cambio o cuando hago ese cambio, le estoy avisando a esas otras disciplinas o a esos otros participantes de mi equipo qué nivel de cambio o qué cosas estoy cambiando yo y que eventualmente van a tener que considerar sobre su propio modelo. ¿Mm? Estos estándares de ProJob no requieren ningún tipo de programación de ningún tipo. Es automáticamente disponible dentro de ProJob. Luego tenemos gestión de entregables. Problemática que también mencionaba al principio. En realidad, los archivos, tanto un archivo de modelamiento, como un plano, como un contrato, o como instrucciones, o referencias, o lo que fuera, no están siendo transmitidas de una manera sistémica, digamos. En general, o las mandan por email, o lo ponen en Dropbox, o en algunos casos lo mandan en papel en sí mismo. Lo que yo necesito tener es un control de justamente qué información estoy enviando, a quién se la estoy enviando, si la recibió, cuándo la recibió, si la rechazó o la aceptó, cuándo la rechazó o la aceptó y por qué. Y por supuesto, darle instancia o la posibilidad de que si alguien rechaza una información, devuelva esa información con los comentarios de por qué la rechaza. Todo eso se configura y está disponible dentro de lo que es el concepto de entregables dentro de ProJob, los famosos transmittals, donde yo puedo no solamente resolver ese tipo de envío y recepción de información, sino también los famosos RFI, o sea, pedir información específica sobre alguna temática. Entonces, de vuelta, cuando yo tenga que mandar una serie de archivos de modelos a un tercero, por ejemplo, para que aborde una acción en la fase de construcción, no le voy a enviar un email, le voy a mandar un transmitter que está predefinido, donde yo puedo ponerle reglas de cumplimiento para que identifique cuáles son los archivos que realmente debo enviar, sobre qué disciplina, sobre qué estatus de avance, enviárselos a determinadas personas que son los que realmente tienen y exclusivamente tienen que recibir esa información. Le voy a poner una fecha de cumplimiento, o sea, le voy a decir a ese destinatario que tiene tantos días para confirmar que lo recibió y tiene tantos días para aceptarlo o rechazar la información y por supuesto si la rechaza va a tener que hacerlo con fundamento. Y si eventualmente tiene que hacer una observación, bueno, podrá hacerlo. Por ejemplo, aquí tienen disponible lo que se llama PDF Markup, donde si yo, por ejemplo, envío un plano o si yo envío incluso un documento en PDF, pueden hacer markup sobre ese mismo PDF sin ningún tipo de PDF Professional ni nada por el estilo. Eso se hace directamente del área web del transmittal, donde haga las observaciones que corresponda y si lo asigna incluso a las personas que correspondan, lo cual puede generar una gestión no solamente entregable, sino una gestión de resolución de conflictos asociados a esto. Y tengo, por supuesto, trazabilidad de toda esta interacción entre los distintos participantes. Con lo cual, por ejemplo, y desde el vamos, si nosotros somos receptores de la asignación de un proyecto determinado, podemos pedir de que nos envíen la información oficial vía transmitter y nosotros respondamos de la misma manera. Por supuesto tenemos tablas de performance o paneles de performance donde podemos hacer un relevamiento de cuál es el cumplimiento que tenemos de los transmitters enviados, o sea, cuáles están cumplidos, cuáles no están cumplidos, quién es el que está demorado o no. Eso nos permite ser más eficientes e incluso poner énfasis respecto, obviamente, a aquellos que no están cumpliendo con los tiempos que están asignados. Como mencioné antes, otra de las cosas que podemos resolver directamente en un ProJob es lo que se llama resolución de conflictos o ISO Resolutions. Típico escenario es en el área de construcción, donde el constructor puede haber recibido el modelo 3D de ingeniería, pero en su ámbito de construcción encuentra problemas para resolver o desarrollar su tarea de construcción. Entonces, para eso tiene que crear lo que se llama un ISO Resolution o un conflicto, un reporte de un conflicto. Del mismo modo que tenemos transmittals a una operación parecida, ese operario o personal que esté en obra
puede generar un issue resolution asociado a un modelo, asociado a una foto, asociado a una modelo y una foto, y reportar esa problemática al área de ingeniería, que es la responsable de resolver ese problema. Y de la misma manera, o por la misma vía, esa área de ingeniería va a resolver y devolver la solución al área de construcción. Por supuesto, esa interacción va a tener la trazabilidad necesaria. Esto significa que toda esa interacción va a quedar grabada y registrada, con lo cual yo voy a saber quién interactuó con quién, cuánto tiempo se tardó en resolver ese problema. Y también voy a tener una gráfica, como vemos acá, respecto a cuántas son la cantidad de resolución que yo tengo abiertos en mi proyecto, y cuáles están pendientes de resolución, y cuánto tiempo hace que están pendientes de resolución. Tengamos en cuenta que los issues resolution, por supuesto, o la resolución de conflictos, tiene directa vínculo respecto a la eficiencia en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de la obra. Asociados a la gestión de conflictos, tenemos lo que es la generación de formularios. Típicamente, nosotros podemos tener la necesidad, y existe la necesidad, de una bitácora de obra. O sea, cómo creamos o disponemos de formularios que nos permiten completar información relevante de la tarea cotidiana. Por ejemplo, si se cumple o no se cumple con el equipamiento y o ropa de seguridad. Este tipo de formulario lo podemos crear en ProjectWise. Del mismo modo lo podemos completar electrónicamente, por ejemplo en un tablet. Y con esto lo podemos registrar dentro de ProjectWise e incluso generar reportes, e incluso generar formatos o archivos en PDF de esos mismos formularios, para tener un chequeo histórico del cumplimiento de esos formularios o del contenido de esos formularios. Entonces podemos tener una visibilidad cotidiana de lo que está ocurriendo y tener una trazabilidad de todo ese tipo de problemáticas. Lo mismo que tenemos información de ingeniería, como decía al principio, todos necesitamos tener información total de lo que ocurre en la vida de ese activo. En las sesiones de ingeniería y también en las sesiones de construcción, en realidad, muchas veces vamos a necesitar reunirnos para hacer una revisión de nuestros modelos tridimensionales. Y para eso vamos a usar otra función que se llama iTwin Review o Design Review, que nos permite visualizar un modelo 3D desde una página web, desde un entorno web, sin tener que tener una aplicación en mi computador personal. Por supuesto, la maqueta o el modelo 3D que estoy viendo o que voy a ver no solamente tiene la información de geometría, sino que tiene toda la metadata asociada a esa geometría. Eso, en tanto en cuanto la herramienta de diseño que yo usé es una herramienta inteligente que, por supuesto, crea metadata para ese modelo. Lo otro que me va a permitir es que esta aplicación va a poder ser usada en forma simultánea por los usuarios. Entonces, todas mis reuniones de avance semanal o quincenal lo voy a usar sobre este entorno al mismo tiempo. Simultaneidad de trabajo. Y voy a poder hacer markups de comentarios dentro de ese mismo modelo, para hacer un seguimiento de la evolución, cambios o lo que fuera necesario respecto a la evolución de mi modelo 3D. Vamos a tener un ambiente web para ProjectWise. O sea, si bien al principio yo les comentaba que ProjectWise es una solución cliente-servidor, lo cual implica que tenga los servidores de ProjectWise en la nube y tenga un entorno de trabajo dentro de mi computador personal, eso no quita que yo, en determinadas circunstancias o para cierto tipo de usuarios, no tenga necesidad o no tenga la posibilidad de tener una aplicación en mi computador personal, o simplemente esté entrando en un computador que es de otra persona. Puedo entrar de todas maneras en mi ambiente web de ProjectWise y acceder a la información que esté disponible para ese proyecto y obviamente para mi categoría de usuario, o sea, con permisos que correspondan, y acceder a esa información y continuar con el desarrollo de trabajo que sea necesario para el caso. Como le habrá quedado implícito antes, ProjectWise puede ser accedido desde cualquier dispositivo, tanto desde computadores personales como smartphone como iPad. No tiene límites en ese sentido. Finalmente, un tema importantísimo, como creo que lo mencioné antes, es el tema de la auditoría de la información.
todas las acciones que yo haga, absolutamente todas las acciones que haga sobre cualquiera de los archivos que tenga contenido dentro de mi CDE, ProjectWise, está registrada y auditada, sin posibilidad de que ningún usuario manipule esa información. Con lo cual, el administrador de ProjectWise, el gerente de proyecto, quien tenga autoridad para eso, puede chequear en cualquier momento cuál es la evolución de la información que tiene contenido en mi proyecto, pero también puede saber qué es lo que ha pasado con esa información. Incluso puede ser de comandante, en determinado momento pide un reporte de auditoría para saber justamente cuál ha sido el manejo o la manipulación de los archivos. Manipulación en el buen sentido, por supuesto. Esta información también es grabada en forma automática, sin intervención de los operadores o usuarios, y podemos extraer o enviar esta información a Excel o Access y tener reportes al gusto que nosotros necesitemos. Tenemos también una plataforma de performance del proyecto, o sea, un dashboard, donde tenemos distintas gráficas o gráficos de performance del mismo. Similares a lo que estamos viendo aquí, donde nosotros no tenemos que programar absolutamente nada, simplemente tenemos que seleccionar qué tipo de información queremos ver o queremos hacer seguimiento, y nos va a generar este tipo de gráficos en forma automática. Con lo cual puedo ver y chequear la eficiencia de la ejecución de mi proyecto. Por supuesto puedo ver distintos temas como la cantidad de ISO resolución que tenemos ejecutado, la cantidad de transmita que tenemos enviado, cuántos archivos tienen en ejecución de determinado nivel de avance, etc. Esto, como digo, es disponible dentro de ProjectWise sin ningún tipo de programación ni requerimiento adicional. La funcionalidad estándar de ProjectWise. Yendo más adelante y a lo que decía o mencionaba como tema fundamental dentro del BIM, está el tema de cómo administramos la interoperabilidad. Y en ese sentido, Bentley y ProjectWise nos da una facilidad adicional que creo no tiene competencia en el mercado. Como ustedes habrán visto en el modelo BIM, a lo que apuntamos es generar un modelo federado, integrado por distintos submodelos de cada una de las disciplinas y eventualmente incluso de los distintos participantes dentro de nuestro proyecto. Entonces, esta planta industrial que estamos viendo ahí en realidad es el cúmulo de modelos de distintas disciplinas a participantes y generan ese único master model, que es mi modelo federado, que me va a permitir hacer operaciones o acciones relativas a la construcción o relativas a la operación. El tema con esto es que obviamente acá tenemos que abordar la situación donde tenemos múltiples equipos de trabajo, propios y externos. Cada equipo de trabajo, por supuesto, con distintos criterios, ha seleccionado software diferentes para hacer su propia tarea, y por supuesto cada uno de esos software usa distintos tipos de formatos de archivos. Y ahí tenemos que enfrentar el tema de interoperabilidad, o sea, si podemos usar un formato o un archivo que venga de repente de Tecla en Bentley, o de Autodesk en Bentley, o de Bentley en Interox, o en SmartPlan, por poner un ejemplo. Esto es justamente el tema de interoperabilidad, poder reusar información en otro formato sin tener que estar haciendo una mega transformación, o tener que hacer una programación específica. Para eso es que se han abordado políticas de estándar en el mercado mundial. Una de ellas que seguramente ustedes habrán escuchado hablar mucho y es la que tenemos acá en el medio, que es el famoso IFC. La otra es el ISO 15926 que marcamos aquí abajo. IFC es un formato de intercambio que guarda, por supuesto, geometría y metadata, totalmente eficiente y probada, pero con una limitación que está conceptualmente desarrollada específicamente para el mercado de arquitectura y construcción. No está considerada o no ha sido considerada, al menos al día de hoy, para abordar otro tipo de industrias como justamente son las plantas industriales. Del mismo modo, la ISO 15926, que es una norma ISO también, aborda el tema del piping en equipos, con lo cual en los proyectos industriales podríamos usar esta norma y estaríamos felices, pero solamente para esa disciplina. ¿Qué pasa con el resto de las disciplinas? Bueno, lo que ocurre es que no tenemos normas que justamente manejen el resto de las disciplinas que, por supuesto, tenemos en un proyecto típico de ingeniería y construcción.
Entonces, para eso tenemos que abordar o encontrar un formato que aglutine todo ese tipo de disciplinas sin perder información. Y luego tenemos que asegurarnos que pueda leer formatos externos, o sea, formatos de otro proveedor de software. En general, los proveedores de software están bastante cerrados respecto a querer integrar formatos de la competencia. Aquí también he puesto DWG, que si bien no es un formato BIM, ni mucho menos estándar, sí es un formato de la realidad, porque obviamente todo el mundo trabaja o ha trabajado con DWG y de hecho se lo sigue todavía requiriendo como entregable en muchos procesos. Entonces tenemos que ver también cómo resolvemos este tema de integrar un formato no BIM, no inteligente, dentro de este concepto de interoperabilidad y hacer un modelo federado, como el que mostrábamos antes, que incluya geometría, metadata de distintas disciplinas y distintos formatos. Para eso es que Bentley creó un archivo que se llama iModel, hace, como les digo, más de 10 años atrás. Es un archivo autodefinible, lo cual significa que no requiere de una aplicación específica para tenerlo o para disponer de él. En realidad, todas las aplicaciones de Bentley System generan iModel, pero ProjectWise también genera iModel. De hecho, ProjectWise tiene un procesador de iModels y de PDFs 3D. Entonces yo puedo hacer una búsqueda en ProjectWise y decirle, búsqueme todos los archivos de la disciplina civil que estén al 40% respecto a este proyecto, al día de hoy. Y puedo decirle a ProjectWise que los archivos que haya encontrado los convierta automáticamente en PDF 3D, por ejemplo, si ese fuera el formato que yo quisiera para hacer mis reuniones o mis transmitas. Pero también puedo decirle que genera iModels. El iModel, como les vuelvo a decir, es un archivo gráfico que tiene metadata, tiene toda la geometría y tiene una particularidad. No solamente integra distintas disciplinas, sino que integra formatos de otros proveedores de software. Lo otro que tiene de particular es que este es un formato abierto. O sea, Bentley cuando lo creó, lo entregó al mercado mundial para que lo usaran todos los usuarios e incluso los proveedores de software competidores de ellos. Eso permite que, por ejemplo, hoy podamos tener desde Tecla iModels o desde un Revit iModel o de un Civil 3D iModel sin que esto signifique que esas aplicaciones son de Bentley. Con lo cual me permite trabajar en un entorno multidisciplinario y multiplataforma, pero aglutinando todo en un solo formato de archivo que resuelve las carencias de interoperabilidad que tiene IFC o que tiene ISO 1596. Entonces voy a tener un archivo que incluso puede guardar también nube de puntos, juntamente con la información vectorial, que me va a servir para acceder a la ejecución de la fase de construcción, típico caso de 4D, y o a la operación y mantenimiento de mi planta. O sea, va a ser un archivo de intercambio para actividades específicas. Ese iModel también me va a servir para otro tipo de operaciones, como son, y les decía antes, hacer las reuniones de avance de proyectos. Entonces, el usuario de ProjectWise tiene un visualizador que se llama Navigator para uso en sus computadoras personales y lo tiene disponible de forma automática sin costos adicionales para cada una de las licencias de usuario que tiene. Con lo cual, los usuarios que estén trabajando en un proyecto determinado pueden usar Navigator y los iModel para hacer sus reuniones de avance, sin tocar los archivos de edición o los archivos nativos originales, que debería ser la práctica correcta dentro de un ambiente BIM. Entonces, como estamos viendo acá, en un modelo colaborativo podemos estar leyendo información de distintos formatos y distintos proveedores, como Revit en este caso, o Civil 3D, y generar un iModel. También podemos tener información de SmartPlan, de PDS, PDMS, E3D, AutoPlan, SketchUp, 3ds, Rhino, etc. Y vamos a generar un solo iModel que nos va a servir para distintas funciones. Coordinación visual, hacer secciones dinámicas de 3D, detección de interferencia, consultar el modelo y la metadata, generar reportes a partir de ese iModel sin tener que disponer de la aplicación que generó los modelos, generar isométricos, hacer cómputo de materiales también sin la aplicación de origen. Podemos traer cronogramas, o sea, podemos vincular el iModel con Primavera y usar un software 4D, y por supuesto podemos hacer simulación de la construcción. Entonces la coordinación a través de equipos de distintas disciplinas dentro de un entorno gerenciado como es ProjectWise se va a hacer a través de iModels, que nos aseguren la interoperabilidad de todos esos archivos y todos los formatos usados o definidos para ser usados dentro de mi proyecto.
Si esto lo viéramos en el caso anterior al caso de una empresa de ingeniería de construcción, en el caso de un mandante, este mandante puede resolver la integración de información que viene de distintos proveedores, por ejemplo, las empresas de ingeniería y construcción, y generar master model que le permitan operar cada uno de esos activos. La operación de mantenimiento preventivo y predictivo, lo va a generar o lo va a hacer a partir de una iModel inteligente que aglutine la información de cada una de las disciplinas y cada uno de los procesos en el ciclo de ingeniería y construcción de ese proyecto. Entonces, iModel es tan válido para un usuario de ingeniería y construcción como para un mandante, que por supuesto su función no es hacer ingeniería ni construcción. Finalizando ya, y para que tengan una idea en referencias de proyectos válidos, este es un proyecto de infraestructura en Europa, un proyecto que llevó 10 años, es un proyecto que implica una construcción de una vía férrea a través de Londres, que tiene 40 kilómetros de construcción subterránea, el resto. Pero lo importante de esto son los números de este proyecto. Es un proyecto gigantesco, como un documento, y tiene archivos de modelamiento de más de 1 millón de archivos. Lo interesante de esto es que las prácticas que se usaron para hacer este proyecto nos permiten ver que se adoptaron las prácticas que en ese momento en Londres era la PAS 1192 y que dio origen a la actual ISO 19650, se incluyeron dentro de ¿qué? Dentro del CDE del proyecto. ¿Y cuál fue el CDE de ese proyecto? Projects, con lo cual se aseguraron que los 37 sitios que tenían o contenían equipos de trabajo para ese proyecto estuvieran trabajando y cumpliendo las normas que estaban definidas para la ejecución del BIM asignado a ese proyecto. Del mismo modo, eso lo podemos hacer hoy, tanto con las ISO 19650 o como con otras normas que pudiera tener algún mandante o alguna empresa en particular que ya las tenga definidas y quiere incluirlas dentro de su proyecto. Esto, obviamente, responde a las mejores prácticas que apuntan justamente, como les decía al inicio de la charla, a disponer de un ambiente único de datos conectados, CD Common Data Environment, que en Bentley se resuelve a partir de Projects y que nos permite tener o disponer de información en todo el ciclo de vida de mi activo, de distinto tipo de fases y de disciplinas, e incluso de participantes dentro del proyecto. Para terminar, algunas referencias de los usuarios que tiene Projects a nivel mundial. Como les digo, esto es una aplicación o una solución totalmente probada con más de 20 años de prueba a nivel mundial y por supuesto que va a nivel de China. Los invito que en todo caso, si quieren ver una información, si poner alguna presentación a mayor nivel de detalle, nos avisen, nos dejen saber y para poder coordinarla puntualmente. Y por supuesto quedo disponible para las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias, Mario, por la presentación. La idea es aprovechar estos últimos minutos para ver si hay alguna consulta que tengan. Siéntanse con la libertad de poder hacerla. Vamos a revisar en el chat si hay algo. Ariel dice, en una obra de construcción, el libro de obra es un documento muy importante para la comunicación entre el cliente y constructor. ¿Cómo se integra esto en la plataforma? Disculpa, se cortó, Rodrigo, no escuché parte de tu. Ok, la pregunta es la siguiente. En una obra de construcción, el libro de obra es un documento muy importante para la comunicación entre el cliente y constructor. ¿Cómo se integra esto en la plataforma? Bueno, como dije antes, en realidad eso se hace a partir de la creación de formularios dentro de Projects y por supuesto existe una interacción, caso concreto en la construcción, entre la empresa constructora y el mandante. A referencia de un caso que tenemos hoy de referencia, el dueño del CD en ese caso es el mandante, no es la empresa constructora. Entonces es el mandante el que crea la configuración de Projects
la definición de interacción con ese contratista y los formularios y documentos que tiene que completar en su ejecución. Eso lo integra dentro de un flujo de trabajo específicamente para resolver ese tipo de requerimientos. Pero como digo, el CD en ese caso es del mandante. El contratista está entrenado dentro de ese CD por el mandante o por quien determine el mandante, pero de acuerdo a la configuración que definió ese mandante. Ok, perfecto. Esperamos haber dado respuesta, Ariel, a tu consulta. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, ya sea por el chat o bien abrir su micrófono. Siéntase con toda libertad. Bueno, si no hay consultas, entonces ya para cerrar, darle las gracias a todos por la participación en esta charla. Recordarles que estamos participando en el primer Congreso Virtual Mundial de Minería, COVID-19. La inscripción a ese congreso es absolutamente gratuita. Si quieren datos de cómo registrarse, pueden buscar en nuestras redes sociales, tenemos bastante información, o escribirnos al mail que acabo de poner en el chat, contacto@beamers.cl. Asimismo, ahí les puse el link a nuestro canal de YouTube para que vean un pequeño video de 2 minutos donde podrán conocer sobre qué hacemos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestro foco. Y lo último, invitarlos para las próximas presentaciones que tenemos. Mañana vamos a estar hablando de gemelos digitales en la mañana, 11:30 de la mañana. Y luego vamos a ahondar en un poquito más en un aspecto de lo que vimos hoy día que tiene que ver con la parte de Delivery Management, que es Transmittal, Submittal, etcétera, que en este caso, digamos, se llama ProjectWise 365. Y el día jueves, en la mañana a las 11:30, vamos a tener una presentación de la suite completa de las soluciones para modelado de plantas inteligentes. Así que quedan todos muy invitados y les agradecemos muchísimo por esta participación. Muchas gracias. Gracias.